Saldrás de esta. Capítulo 11. La venganza parece dulce, sin embargo. En 1882, un hombre de negocios de Nueva York llamado Joseph Richardson compró una estrecha franja de tierra en Lexington Avenue, que no tenía más de 1,5 metros de ancho por menos de 35 de largo. Otro hombre de negocio, Hyman Sarner, compró un lote de tamaño normal junto al pequeñito de Richardson. Sarner quería construir un edificio de departamentos que diera a la avenida, así que ofreció pagarle a Richardson $1,000 por esa franja de terreno. A Richardson le pareció ofensiva esa suma, así que pidió $5,000. Sarner se negó. Richardson le dijo que era un tacaño y le cerró la puerta en las narices. Sarner supuso que el terreno de Richardson quedaría como estaba, por lo que le dio instrucciones a su arquitecto para que diseñara el edificio de apartamentos con ventanas mirando hacia la avenida. Cuando Richardson vio el edificio terminado, decidió bloquearle la vista. Nadie iba a disfrutar gratis una vista por sobre su terreno. Así que Richardson, de 70 años, construyó una casa, 1,5 metros de ancho por 35 de largo y 4 pisos con 2 suites en cada uno. Una vez que el edificio estuvo terminado, él y su esposa se mudaron a una de las suites. Solo una persona a la vez podía subir las escaleras o circular por los pasillos. La mesa más larga en cualquiera de las suites tenía 45 centímetros de ancho. Las cocinas eran las más pequeñas que se fabricaban. En cierta ocasión, un informe de prensa corpulento quedó atascado en el hueco de la escalera y después que 2 inquilinos del edificio trataron infructuosamente de liberarlo, él lo logró, solo no sin antes tener que quitarse hasta la ropa interior. El edificio lo apodaron la Casa del Fastidio. Richardson pasó los últimos 14 años de su vida en aquella estrecha residencia que parecía concordar con su estrechez de mente. La Casa del Fastidio fue demolida en 1915, lo cual no deja de ser extraño porque recuerdo claramente haber pasado allí unas cuantas noches y algunas semanas años atrás. Si la memoria no me falla, me parece haberte visto atascado en el hueco de la escalera. La venganza construye una casa solitaria, espacio suficiente para una persona. Las vidas de sus inquilinos se ven reducidas a una sola meta: hacer a alguien desdichado, y lo son, ellos mismos. No en vano Dios insiste en que tenemos que tener cuidado con la cizaña de un amargo descontento, porque un cardo o dos pueden arruinar un jardín en poco tiempo, según Hebreos 12:15. Su sanidad incluye salir de la casa del fastidio, abandonar el mundo agobiante del rencor y salir a espaciosas formas de gracia, lejos de la dureza, hacia el perdón. Él nos hace avanzar al perdonar nuestro pasado. ¿Realmente podrá hacerlo? ¿Este enredijo? ¿Esta historia de abuso sexual? ¿Esta rabia viva hacia mi padre por haber abandonado a mi mamá? ¿Este disgusto enorme que siento cada vez que pienso en aquel que me trataba como una basura? ¿Podrá Dios sanar esta vieja herida en mi corazón? José hizo las mismas preguntas. Ahí está el recuerdo de los 10 hermanos dándole el empujón. Se fueron para nunca volver, así que les dio a beber de su propia medicina. Cuando los vio en la fila de los que venían a comprar grano, no lo pensó 2 veces. Los acusó de traición y los mandó a la cárcel. Tomen, granujas. ¿No resulta conveniente recordar que José era un ser humano? El tipo era tan bueno que le dolía. Había sufrido la esclavitud, triunfado en una tierra extraña, dominado una nueva lengua y resistido la seducción sexual. Era un modelo de preso y el consejero perfecto para el rey. Rasguñenlo y verán cómo brota sangre santa. Esperamos oírle decir apenas ve a sus hermanos: Padre, perdónalos porque ellos no sabían lo que hicieron. Lucas 23:34. Pero no dijo eso. Y no lo hizo porque perdonar a esos imbéciles no era fácil. Vamos a alimentar al pobre y a aconsejar al rey. Vamos a memorizar el libro de Levítico, si Dios dice que lo hagamos, pero no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Efesios 4:26. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. ¿Estás hablando en serio, Dios? Tengo una amiga que cuando recién había cumplido los 6 años, su mamá se fue con un vendedor dejándola al cuidado de un padre amoroso que, sin embargo, no sabía nada de muñecas, vestidos o citas amorosas. No obstante, padre e hija enfrentaron la vida como mejor pudieron. Hace poco la madre reapareció. Como uno de los hermanos de Canaán, la invitó a una taza de café y dijo: «Siento haberte abandonado». La mamá quería entrar de nuevo en el mundo de su hija. Mi amiga pensó: «Ah, sí,
Se supone que tengo que perdonarte, ¿verdad? Parece fácil. ¿No necesitaba esa madre experimentar lo que ella le había hecho a su hija? Unos cuantos años preguntándose si volvería a verla. Algunas noches de insomnio, un poco de justicia. ¿Cómo reconciliar el dolor de la hija con el mandamiento de Dios de perdonar? ¿No es más apropiado pensar en la venganza? Claro que lo es. Es más, a Dios le importa más la justicia que a nosotros. Pablo nos amonesta diciendo: nunca devuelvan a nadie mal por mal, nunca tomen venganza. Dejen que se encarguen la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo les pagaré lo que se merecen. Romanos 12, 17 y 19. Nuestro temor es que los que hacen mal se deslicen en la noche sin que nadie se dé cuenta y queden sin castigo, se vayan a las islas Fiji y se dediquen a beber Mai Tai en la playa. No te preocupes, la Escritura dice: Dios les pagará, no Él podría pagarles. Dios impartirá justicia en nombre de la verdad y de la imparcialidad. Un caso puntual: prepárate para el más sorprendente cambio en la historia de José. Después de 3 días, José liberó de la cárcel a todos sus hermanos menos a uno. Estos volvieron a Canaán para reportarle a Jacob su padre una débil sombra del anciano. Los hermanos le contaron que Simeón se había quedado en Egipto para asegurarse de que ellos volverían allá con su hermano menor Benjamín. Jacob no tuvo nada que decir salvo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Génesis 42:36. ¡Qué miseria! Jacob había jugado a ser favorito, había rechazado la disciplina, había tenido múltiples mujeres y al oír del encarcelamiento de su hijo se sintió morir. No es de extrañarse que la familia estuviera viviendo esas desgracias. Pero, como leemos más adelante, una luz se asomó entre las nubes. Judá, que una vez quiso deshacerse de José, dio ahora un paso al frente. Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Génesis 43, 8 al 9. ¿Es este el mismo Judá? ¿El mismo que dijo: vendámosle a los ismaelitas en Génesis 37, 27? ¿El mismo hermano que ayudó a negociar la venta del esclavo? Bueno, sí y no. Judá, a su turno, había tenido su propio descenso al pozo. Después del secuestro de José tuvo 3 hijos. Con el mayor de los 3 hizo arreglos para que se casara con una joven de nombre Tamar, pero el muchacho murió. Siguiendo la tradición protocolar de aquellos días, Judá hizo que su segundo hijo se casara con una viuda. El joven no trató las cosas bien y también murió. Judá entonces supuso que Tamar estaba embrujada. Temeroso de que su tercer hijo tuviera la misma suerte, no hizo nada, dejando a Tamar sin marido. Tiempo después murió la esposa de Judá. Tamar oyó que Judá iba a ir a la ciudad. Aparentemente no había logrado que éste le respondiera a sus correos electrónicos, de modo que decidió inventar algo. Se disfrazó de prostituta y se le ofreció a Judá. Judá se tragó el cebo y le dio su collar, su báculo y se acostó con ella, sin sospechar que estaba teniendo sexo con su nuera. Ah, cómo ciega la lujuria a los hombres. Ella concibió. 3 meses después reapareció en la vida de Judá como Tamar embarazada. Al saberlo, Judá ordenó que la quemaran por fornicaria. Entonces ella mostró el collar y el báculo, y Judá se dio cuenta de que el bebé era suyo. Había sido pillado en su propio pecado, desacreditado ante su propia familia. Las cosas tienden a moverse en círculos. Judá, que había engañado a Jacob, fue engañado. Judá, que había atrapado a José, había sido atrapado. Judá, que había participado en la humillación de José, había sido humillado. Dios le dio a Judá su merecido y Judá se dio cuenta de todo. Ella ha sido más justa que yo, confesó. Génesis 38, 26. Por años me pregunté por qué se había incluido en la historia de José el caso de Judá. Lo interrumpe todo. Apenas hemos empezado en el capítulo 37 con los sueños y drama de José, cuando el narrador dedica el capítulo 38 a la historia de Judá, el despabilado, y Tamar, la amiguita de falsa identidad, 2 maridos fallecidos, una viuda astuta, una historia extraña, mal ubicada, pero ahora veo cómo se vincula. Por cada cosa buena ocurrida en la familia de Jacob, alguien en el clan tuvo que crecer. Si no el padre, uno de los hermanos tuvo que madurar al punto que tuvo que responsabilizarse de sus actos. Dios activó el cambio en Judá, le dio a probar de su propia medicina y ésta hizo su trabajo. Judá defendió la causa de la familia. A su padre le pareció sensato lo que había dicho. Él estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por el bienestar de Benjamín y si las cosas salían mal. Judá tomó conciencia sin que José tuviera que mover un dedo o mostrar el puño.
La venganza es de Dios, Él pagará, sea en el día del juicio o en esta vida. El punto de la historia: Dios maneja a todos los Judás. Él puede disciplinar a tu jefe abusivo o suavizar a tu pariente colérico. Puede poner a tu ex de rodillas o hacer que despierte a la realidad. El perdón no merma la justicia, lo delega a Dios. Él garantiza la justa retribución. Nosotros damos o mucho o muy poco, pero el Dios de justicia tiene la medida exacta. A diferencia de nosotros, Dios nunca abandona a una persona, nunca. Mucho después que nos hemos ido, Él aún permanece allí, explorando la conciencia, provocando convicción y siempre orquestando la redención. Ajustar cuentas con tus enemigos, ese es trabajo de Dios. Perdonar a tus enemigos, ahí es donde tú y yo nos reunimos. Nosotros perdonamos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 al 27. La palabra traducida como lugar es en griego topos, el mismo término del que sale topografía, y significa territorio o terreno. Interesante, el enojo concede terreno al diablo. Las amarguras y los resentimientos lo invitan a ocupar un espacio en tu corazón, a alquilar un cuarto. Créeme, Él se mudará allí y llenará de pestilencia el lugar. Chismes, maledicencia, impaciencia. Cada vez que veas eso, Satanás está allí, ocupando su espacio. Expúlsalo. No le des ni siquiera un día. En el nombre de Jesús, dile que empaque sus cosas y se largue. Comienza el proceso de perdonar. No guardes una lista de las ofensas. Ora por tus antagonistas en lugar de planear algo contra ellos. Odia las ofensas sin odiar a los ofensores. Desvía tu atención de aquello que te hicieron y ponla en lo que Jesús hizo por ti. Ultrajantes como pudieran parecer, Jesús también murió por ellos. Si Él cree que son dignos de perdón, no son. ¿Hace todo esto que perdonar sea fácil? No. Rápido, raras veces. Sin sufrimiento, no fue así para José. Los hermanos volvieron a Egipto desde Canaán con Benjamín a remolque. José los invitó a cenar, preguntó por Jacob, se fijó en Benjamín y todo estuvo a punto de venirse abajo. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, barbulló antes de salir rápidamente del salón para llorar. Génesis 43:29. Volvió para comer, beber y hacer fiesta con los hermanos. Los sentó de acuerdo con su orden de nacimiento y separó a Benjamín para darle un tratamiento especial. Cada vez que los hermanos recibían una porción, la porción de comida de Benjamín era 5 veces mayor. Ellos lo notaron pero no dijeron nada. José llenó sus sacos con alimento y escondió su copa personal en el saco de Benjamín. Los hermanos apenas habían iniciado el viaje de regreso a Canaán cuando los servidores de José los alcanzaron y detuvieron la caravana. Revisaron los sacos y hallaron la copa. Los hermanos rasgaron sus vestidos, lo que en aquella época equivalía a tirarse de los cabellos. Y pronto se encontraron de nuevo ante José, temiendo por sus vidas. José no sabía qué hacer. Los había recibido, había llorado, los había invitado a comer y ahora los sometía a un ardid. Era evidente que estaba en guerra consigo mismo. Esos hermanos le habían abierto la herida más honda y profunda, y él habría preferido que lo ahorcaran antes de dejar que lo hirieran de nuevo. Por otra parte, eran sus hermanos y él estaría dispuesto a que lo ahorcaran antes que perderlos de nuevo. Así es de vacilante el perdón. Avanza a trompicones, días buenos y días malos, intermitencias de rabia y amor, misericordia irregular. Avanzamos solo para hacer un giro equivocado, un paso adelante y una caída atrás. Pero todo eso está bien. Cuando se trata de perdonar, todos somos principiantes. Nadie posee una fórmula secreta. En la medida en que estás tratando de perdonar, estás siendo perdonado. Es cuando ya no lo intentas que entran a tallar las amarguras. Mantén el rumbo. Vas a pasar menos tiempo en la casa del fastidio y más en la casa de la gracia. Y como alguien que ha transitado por los dos pasillos, te puedo garantizar que vas a terminar amando el espacio de gracia.